Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad. Quiero oír tu voz. Atención, pequeños guerreros de la fe. Ha llegado el momento de una aventura especial donde el valor y la palabra de Dios se unen. Bienvenidos a Josué, el valiente guerrero y la amada Biblia. Un programa donde cada niño descubre que Jesús es su mejor amigo. Prepárate para aprender, reír y crecer en la fe. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada, tu palabra es. Buenas noches, amiguitos. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Fuente de Vida Proyecto 21. Hoy martes vamos a estar hablando de un muy bonito programa que edificará tanto tu vida como la de los demás. Y quiero iniciar enviando unos saludos a los de controles, a mi mamá y a mi papá, a Juanita y a todos los radioescuchas que nos escuchan desde 100.1 FM. Amada Biblia, ¿quiere enviar algunos saludos? ¡Claro que sí, Josué valiente guerrero y amado Radio Escucha! Los saludo con la paz de Cristo. Oigan, pero estoy muy contenta porque ya pronto van a entrar a la escuelita todos los pequeñitos después de unas largas vacaciones. Espero en Dios y en el amor a nuestro amado Señor Jesucristo, que hayan estudiado la palabra de Dios y que estén más fuertes en conocimiento, más fuertes en todos sus temas, pero sobre todo en la Biblia, ¿verdad, Josué Valiente Guerrero? Sí, acuérdense que este mes se celebra el mes de la Biblia. El mes de la Biblia para nosotros, los hijos de Dios, y estoy muy contenta porque Dios ha sido muy bueno y estamos hoy aquí con ustedes. Dios nos ha dado salud, nos permite llegar aquí cada día a pesar del tráfico, ¿verdad? Que cada vez es más intenso en nuestra ciudad y a veces podemos pensar, ay, pero los niños están de vacaciones. Pero aquí estamos, amados radioescuchas, por la gracia y misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero cuéntenme, ¿ustedes qué han hecho estas vacaciones? ¿Ustedes qué han estado estudiando? Coméntenos, mándenos un mensajito diles el teléfono, Josué, ayúdame, por favor. El teléfono es 99 87 42 88 39. 99 87 42 88 39. Para que nos envíen sus peticiones de oración y lo que han hecho en sus vacaciones. Gloria a Dios, así es, amiguitos. Yo les mando saludos a todos nuestros radioescuchas que siempre están con nosotros cada martes de 7 a 8 p.m. También a los que se están conectando por primera ocasión, también a los que nos están escuchando por medio de 100.1 FM, Cancún, Quintana Roo. Dios les bendiga, quédense. Hoy traemos un programa muy hermoso que será de edificación para tu vida. Digamos juntos el lema de la radio. Amada Biblia, a la cuenta de 3. Una, 2, dos, 3. Espíritu Santo, más de ti, Espíritu Santo, menos de mí. Gloria a Dios. Oigan, qué hermoso es darle lugar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ayude a tomar decisiones, el que esté con nosotros cada momento, el que nos instruya, el que muchas veces también nos lleve a detenernos, ¿verdad? A guardar prudencia, a no ser tan impacientes. Demos lugar al Espíritu Santo cada día, cada momento de nuestra vida. Es importante, ¿verdad, Josué? Oye, tú cuéntame, ¿cómo estás? ¿Estás contento? Ya vas a entrar a la secundaria. ¿No? No quieren, hay que seguir de vacaciones. Gloria a Dios, ya le gustaron a Josué las vacaciones. No, hay que seguir preparándose también en lo secular, hay que seguir emprendiendo en nuevas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa creatividad. Amiguitos, si tú estás como Josué que no quieres entrar a la escuela, mándanos un mensajito. Dinos entonces, ¿qué te gustaría hacer? ¿Vender chicles en una esquina, verdad? ¿Limpiar parabrisas? ¿O qué? Porque algo se tiene que hacer, no es quedarse en casa a ver tele nada más o a jugar videojuegos. Algo hay que hacer, cortar el césped, levantar la basura, barrer, ayudar en casa. Todo eso también son cosas que tenemos que hacer y que apoyar a mamá y a papá. Así que ya saben, amiguitos, aparte de estudiar, también tenemos que cumplir con nuestras actividades en el hogar, ¿verdad, Josué? Sí.
Gloria a Dios. Pues, oye, ¿qué más traemos? La oración, ¿verdad? Es importante. Cierren sus ojos. Señor Jesús, gracias Padre Santo por este día más que nos permite estar aquí, que este programa sea de bendición para la vida de nuestros amiguitos y que nos des de tu entendimiento. Amén. El tema de hoy es sobre las cartas paulinas. Este libro o esta escritura viene del Nuevo Testamento. Un joven llamado Saulo estaba empeñado en erradicar el cristianismo de la faz de la tierra. Era judío, fariseo, versado en el Antiguo Testamento, hombre de conocimiento, letras y espiritualidad. Entonces Jesús intervino directamente. El Salvador resucitado se le apareció a Saulo en el camino a Damasco, un encuentro que lo transformó por completo. Este hombre, Saulo, se convirtió en el amado apóstol, santo evangelista, teólogo y pastor que conocemos como Pablo. Pablo es un personaje importante de los 27 libros del Nuevo Testamento. Él escribió 13 de entre todos los autores bíblicos. Pablo es quien más libros ha escrito de la Biblia. Pablo fue elegido para algunas tareas específicas. Efesios capítulo 3 versículos 8 y 9. Segundo punto, predicad a Cristo a los gentiles. Segundo punto, el plan de Dios para la administración de la iglesia. Tercer punto, vemos a Pablo haciendo lo primero en el libro de los Hechos. Lo vemos haciendo segundo en sus cartas, aunque ciertamente hay cierta superposición. Amada Biblia. Como dice Josué el valiente guerrero, hoy estamos hablando de las cartas paulinas. Esto salió a la luz porque hace 8 días estábamos hablando del libro de Romanos. El libro de Romanos es el primer libro de las cartas paulinas. Miren, hay una situación que pueden ser hasta 14 cartas paulinas, pero la Biblia reconoce ciertamente 13 cartas paulinas. ¿Por qué se llaman así? También son conocidas como epístolas paulinas a las iglesias. 9 de las cartas de Pablo fueron dirigidas a las iglesias locales en ciertas áreas del Imperio Romano. En general, estas epístolas o cartas tienden a tratar 3 temas generales. No son cartas comunes como dirigidas a una persona, sino son unas cartas que tratan, como hemos comentado, temas doctrinales, temas generales de la iglesia. Me imagino que Pablo las escribió con un objetivo. Y miren, el primer tema que trata es sobre la doctrina, es decir, lo que los cristianos deben saber. Otro tema es la aplicación. ¿Qué deben hacer los cristianos con la doctrina? Y la logística, instrucciones específicas, saludos, etcétera. Miren, estas cartas paulinas forman una parte importante del canon bíblico y deben ser tratadas con esa seriedad, con ese gusto de lectura, porque de cada una aprendemos algo muy importante. Miren, hoy no nos dio tiempo de subir las actividades a la página de Josué el Valiente Guerrero, pero primeramente Dios, mañana vamos a subirlas. Hay unos resúmenes muy importantes que vamos a subir y también las aportaciones que han dejado algunas de estas cartas hacia la iglesia. Josué lo va a mostrar ahorita en las actividades, las tenemos, les digo, sin embargo, hasta mañana podrán encontrar estas actividades que van a ser de gran edificación para su vida. Los escritos de Pablo sobre la aplicación práctica suelen ser bastantes generales,
Verás a Pablo diciéndoles a los niños que obedezcan a sus padres, a los amos que sean amables con sus esclavos y cosas por el estilo. No verás a Pablo dándoles a los niños una lista de cosas que hacer, ni dándole a los amos una declaración de derechos de los esclavos en la iglesia. En resumen, Pablo se centra en el por qué, que es la doctrina, y el qué, la aplicación, no en el cómo. ¿Se dan cuenta? Es aquí donde yo entiendo y percibo que entra el Espíritu Santo, el que nos ayuda a hacer las cosas, porque muchas veces, un ejemplo, podemos tener una receta, los ingredientes y decimos, ¿y cómo se hace? ¿Verdad? Y es ahí cuando tu instinto, tu experiencia, los trastes que tengas, yo qué sé, te van a ayudar a llevar a cabo esa receta. Miren, Pablo es un escritor muy organizado y estas epístolas generalmente se pueden dividir en secciones basadas en estos temas. El libro de Romanos es un buen ejemplo. Por ejemplo, en los primeros 11 capítulos, Pablo explica qué es el Evangelio. Ya estudiamos el libro de Romanos hace 8 días. De los capítulos 12 al 15 explica lo que significa ser un sacrificio vivo. Y al final del capítulo 15 habla de sus planes de visita. Y en el último capítulo de Romanos incluye muchos saludos a los cristianos de la zona. Al leer estas epístolas, preste atención a estos temas. Aquí está la lista de las epístolas de Pablo a las iglesias. Tenemos, Josué también tiene la lista y que nos ayude a mencionar las 13 cartas paulinas o epístolas paulinas que trae esta compilación. La mayoría de las cartas de Pablo se dividen en dos grupos, cartas a las iglesias y cartas a particulares. Cartas a la iglesia y a particulares, recuérdenlo. Listado de las 13 cartas oficiales, Romanos y Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Colosenses 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón. Epístola significa carta, llamándose epístolas paulinas, a conjunto de 13 cartas escritas o atribuidas a San Pablo para exhortación de los creyentes de esa época de las iglesias fundadas durante sus viajes misioneros después de su conversión. De estas epístolas, 4 son personales, entre paréntesis a Filemón, a Tito, a Primera, a Segunda de Timoteo, cierra paréntesis, mientras que el resto son colectivas, entre paréntesis Primera y Segunda a los tesalonicenses, a los gálatas, Primera y Segunda a los corintios, a los romanos, a los filipenses, a los colosenses y a los efesios, cierra paréntesis. Amada Biblia. De cada una de estas cartas vamos a aprender algo muy importante. Les invitamos a leerlas con esa gran sabiduría que pidamos de lo alto a nuestro amado Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos, Pablo explica cómo funciona el Evangelio y cómo responder. Pablo escribió esta carta antes de visitar la iglesia de Roma. Recordemos que él quería hacer una gran obra misionológica en Roma. Yo me imagino que él sabía a lo que se iba a enfrentar. Salud, Josué. Gracias, amada Y él Biblia. tenía una gran intención. Entonces, con el conocimiento que le fue dado por el Espíritu Santo, él escribe en esa carta de los romanos, ¿verdad?, cómo funciona el Evangelio. En Primera de Corintios, en el año 55 después de Cristo, Pablo amonestó a la iglesia local que había fundado en Corinto. En Segunda de Corintios, hacia el año 56 después de Cristo, la iglesia de Corinto intensificó su conflicto con Pablo, el cual finalmente resolvió. La segunda epístola a los Corintios es una carta de perdón y reconciliación escrita por Pablo.
En Gálatas, alguien había engañado a las iglesias de Galacia, sometiéndolas nuevamente a la ley de Moisés y menospreciando la gracia de Dios. Pablo les escribe a los Gálatas una carta enérgica para aclararles su libertad en Cristo. Efesios, Pablo expone las doctrinas de la gracia, la paz y la salvación, y luego instruye a la iglesia a vivir de una manera digna de Jesucristo. Filipenses, a pesar del sufrimiento que padece en prisión, Pablo encuentra gozo en Cristo. Escribe a la iglesia de Filipos exhortándolos a adoptar una actitud semejante a la de Cristo. Colosenses, esta carta explica a la iglesia de Colosas quiénes son en Cristo. Primera de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica está dando un gran ejemplo a otras iglesias a pesar de ser perseguida por su fe. Pablo los anima a sobresalir aún más. Segunda de Tesalonicenses, la aflicción no cesa en la iglesia de Tesalónica, así que Pablo les aconseja que se mantengan firmes hasta el regreso de Jesús. Miren, yo me imagino que todo lo que vivió Pablo le llevó a tener esa firmeza para escribir, para aconsejar, para dejar estas hermosas propuestas para cuando nosotros nos sintamos así. De tal manera que cuando nosotros leemos estos sabios consejos en cada carta paulina, podamos sentir identificados, ya sea permanecer, ya sea vivir en fe, ya sea a retomar esta forma de la iglesia antigua o la iglesia primitiva. Miren, hoy en día estas cartas todavía nos enseñan cómo se debe administrar a la iglesia. Son especialmente útiles para quienes fundan nuevas iglesias. De estas epístolas, el objeto de estas cartas es dar instrucciones a los cristianos sobre el modo de comportarse y responder a sus inquietudes. En general, el autor da ánimos a sus lectores y responde sus preguntas o preocupaciones, entre paréntesis, tesalonicenses y corintios. En ocasiones los reprende, a paréntesis, Gálatas y segunda de Corintios. Y a veces le escribe como muestra de agradecimiento por su comportamiento, entre paréntesis, Filipenses, en las llamadas epístolas pastorales, entre paréntesis, primera y segunda de Timoteo y Tito. El tema central es la organización interna de la iglesia, entre paréntesis, obispos, presbíteros, diáconos, etc. Amada Biblia. Miren, a diferencia de los evangelios y los hechos de los apóstoles, que ya también los estudiamos, los evangelios son libros históricos y hechos que pertenecen al libro o la compilación de los hechos. Las epístolas paulinas apenas contienen narración. Se trata principalmente de correspondencia. Pablo envía saludos, instrucciones, palabras de aliento y una gran información sobre las iglesias, sobre el comportamiento, sobre todo lo que una iglesia debe hacer y no está haciendo. Por ello, las epístolas contienen la mayor parte de la teología cristiana. Hasta aquí podemos ver que es muy importante su estudio. En ellas se explica con mayor detalle la historia de Jesús descrita en los evangelios. También es donde aprendemos cómo deben vivir los cristianos en respuesta a la vida, a la muerte y la resurrección de Cristo. Estas cartas contienen gran parte de la doctrina sobre la cual se edifica la fe cristiana, especialmente en lo que respecta a la salvación.
Las epístolas paulinas desarrollan doctrinas como la santificación, la justificación, la redención y la reconciliación. También presentan enseñanzas importantes sobre temas teológicos difíciles como la elección, la predestinación, la presencia, la deidad y la humanidad de Cristo. La relación continua de Dios con Israel y el tribunal de Cristo. Además, estas cartas incluyen instrucciones muy prácticas sobre el funcionamiento de la Iglesia, con enseñanzas acerca de los dones espirituales, los requisitos para los líderes de la Iglesia, el papel de la mujer en el ministerio y la relación entre la ley y la gracia en la vida del creyente. Además, estas cartas se cree que Pablo hizo otros escritos que se acabaron perdiendo. Por ejemplo, en la primera epístola a los Corintios, Pablo parece que alude una carta anterior. Primera de Corintios 5:9. Con respecto a la epístola a los Hebreos, hay una unanimidad en que es anónima. De hecho, en su texto no se indica ni el remitente ni los destinatarios. Y en el siglo II, Ireneo de León dijo que la mentalidad era paulina, pero que la pluma solo Dios lo sabe. Siguiendo el libro citado por el profesor Piñero, existe un amplio consenso, aunque no unanimidad, en que las llamadas epístolas pastorales no son paulinas, sino obra de algún discípulo. Amada Biblia. Miren, es muy importante el lugar que ocupan estas cartas dentro de la Biblia. Sin duda alguna, se mencionó en un principio que Pablo ha escrito la mayor cantidad de epístolas o de cartas paulinas porque bueno, se atañen a Pablo, ¿verdad? Miren, hay algo aquí importante que mencionar. Las enseñanzas que contienen estas cartas están inspiradas y en completa armonía con el resto de la Biblia. El género literario de las epístolas corresponden a una forma de expresión que está relacionada al contenido de lo escrito, así como la estructura de lo que se escribió. En este sentido, las cartas del Nuevo Testamento guardan un parecido significativo con las cartas del mundo grecorromano de aquel entonces, y aún con las cartas que escribimos hoy en día. Esto es particularmente cierto con las cartas que enviamos por correo electrónico, que tienen claramente visibles desde el inicio de la comunicación la identificación de la persona que la envía y de la persona a quien va dirigida. Siguiendo con respecto a la epístola a los Efesios y a los Colosenses, las opiniones están más divididas, aunque cada vez hay más acuerdo, incluso entre teólogos, en que no son obra de Pablo, sino de algún discípulo suyo. Pablo escribió sus cartas para abordar problemas específicos que ocurrirían en las iglesias. No son tratados formales de teología. Como era de esperar, esta estructura tenía sus variantes según la razón de la carta enviada. De ahí la importancia de presentar y de prestar atención a los detalles de las cartas, porque la ausencia de la estructura típica de una epístola pudiera proveer información importante. Muchos han observado que la carta
enviada por Pablo a los Gálatas que carece del típico agradecimiento que se ve en el resto de sus cartas. Se piensa que debido a que los Gálatas habían comenzado a navegar el Evangelio, Gálatas 1, resaltando nuevamente la importancia de las obras de la ley, Pablo obvió su típica nota de agradecimiento al inicio de sus cartas y pasó a confrontar congregación de manera inmediata. Amada Biblia. Voy a mencionar las cartas paulinas en este momento. Vamos a mencionarlas, Josué. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Filemón, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago. No, nada más hasta ahí, hasta Filemón. Se cree que Hebreos también forma parte, aunque a veces se menciona que pudo haber sido algún seguidor de Pablo. Son 13 cartas en total. También se menciona que ningún otro autor fue tan prolífero como el apóstol Pablo en cuanto a la cantidad de libros, aunque ¿qué creen? Hay un dato interesante. Lucas escribió más palabras totales. Recordemos que Lucas era un doctor. A mí me gusta mucho el libro de Lucas, es de mis favoritos, pero es importante también tomar en cuenta todas estas cartas que escribió Pablo. A la hora de hablar de la teología paulina, necesitamos entender que no es suficiente leer, por ejemplo, la carta a los Romanos, que es una gran epístola teológica, sino que necesitamos extraer dicha teología después de leer todas y cada una de las cartas que nos ha dejado Pablo dentro de este canon bíblico. Sus escritos podrían estar dirigidos a Timoteo, por ejemplo, pero a la vez estos iban repletos de verdades teológicas e implicaciones prácticas para el creyente. Por ejemplo, algo que a mí me lleva a vivificar, Josué, estas enseñanzas de Pablo es cuando le dice a Timoteo, ¿verdad? Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque de repente podemos ver dentro de las iglesias a líderes jóvenes pero muy comprometidos. Dios los usa grandemente, los dones están muy definidos, muy despiertos, muy activados. Entonces, cada consejo que da Pablo en cada carta, podemos de la misma manera abrazar esos consejos como si fueran para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada enseñanza que dejó Pablo está inspirada y en completa armonía con el resto de la Biblia. No se contrapone. Miren, estas epístolas se clasifican en dos grupos. Las epístolas o cartas escritas a la iglesia, que son 9, y las epístolas escritas a individuos, que fueron a Tito, Primera, Segunda de Timoteo y Filemón. Y bueno, están las epístolas generales, que son Hebreos, Primera y Segunda de Pedro, que ya Josué estaba empezando a nombrar, Primera, Segunda y Tercera de Juan. También tenemos a Santiago, ahí tenemos a otros libros que también forman parte de esas cartas generales, ¿verdad? Bueno, algo importante es que la estructura de las epístolas del Nuevo Testamento y en especial de estas epístolas paulinas era similar, no igual a las cartas del primer siglo, como ha podido observarse en algunas de las cartas que han sobrevivido hasta nuestros días. Si tomamos en consideración Primera de Corintios, podemos observar, estudiando este libro de Primera de Corintios, que guarda una estructura muy interesante. Primero está la identificación del autor en el capítulo 1, versículo 1, los destinatarios en el capítulo 1, versículo 2, el saludo,
que está en el capítulo 1, versículo 3. En el mismo capítulo 1 del 4 al 9 está la oración y el deseo de agradecimiento. Y podemos ver del capítulo 1, versículo 10 al 16, el cuerpo de la carta. Y ya en el capítulo 16, versículo 19 al 24, los saludos y la despedida final. Miren, algunos eruditos piensan que la sección de agradecimiento representa una innovación del apóstol Pablo en cuanto a la estructura de las cartas. Lo mismo puede decirse con relación a la estructura o con relación a la sección de exhortaciones. Por ejemplo, en la división de la estructura que aparece o que acabamos de mencionar, veremos que dice cuerpo de la carta. Algunos prefieren dividir esta sección de otra manera, pero algo que me llama mucho la atención es cómo Pablo, cuando nosotros leemos estas cartas, la forma como saluda, la forma como se despide, es una forma tan elegante, tan propia, tan llena de ánimo para que te inspira a seguir leyendo. Como le digo, algunos otros autores prefieren dividirlo nada más en cuerpo de la carta y exhortaciones. ¿Por qué? Porque Pablo modificó la forma básica de las cartas al agregar dos partes nuevas. Después de escribir la introducción, él generalmente agrega una sección de agradecimiento y después del cuerpo de la carta, una sección de exhortaciones. Esto lo van a ir descubriendo conforme lean las cartas paulinas y van a ir viendo qué hermoso saludaba a Pablo. Un día Josué Valiente Guerrero, yo decía, qué bonito sería saludar como Pablo, ¿verdad? En algunas partes o porciones de la Biblia que lo leemos, nos lleva a querer imitar ese buen ánimo, ese buen amor con el que se dirigía a las iglesias. Debido a su naturaleza, el mejor beneficio de las cartas se obtiene al leerlas como un todo. Como ya mencioné, al leer toda la carta de Primera de Corintios, podemos apreciar la variedad de los temas cubiertos y la variedad de las preguntas que Pablo estaba tratando de responder. División y litigios legales, problemas en el matrimonio, la libertad cristiana, la idolatría, orden en el servicio de adoración, dones espirituales, la resurrección y consideraciones finales. Y por último, si además de tomar en cuenta estas observaciones, nos tomamos el tiempo de leer cada carta más de una vez y de leer más de una traducción de la Biblia, entonces hemos agregado otro ingrediente que nos permitirá tener una mayor comprensión de estos documentos sin necesidad de ser un erudito. Amada Biblia. Ay, de verdad que podríamos pasarnos toda la noche hablando de cada carta e ir encontrando esas gemas bíblicas en cada una de estas epístolas. Miren, las epístolas del primer siglo proveían información, corrección y enseñanzas teológicas y prácticas. Debido a la ausencia de medios de transporte rápido, estas misivas muchas veces tomaban el lugar de un sermón en ausencia del predicador, ya que aparentemente estas cartas eran leídas al conjunto de personas que formaban parte de una iglesia. Esto parece haber sido cierto aún de cartas que consideramos personales, como es el caso de la carta a Filemón. Nota cómo en los 2 primeros versículos de la carta a Filemón es evidente que fue redactada para que fuera leída ante toda la iglesia. Empieza de esta manera:
Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Énfasis agregado, está este énfasis, ¿verdad? Y a la iglesia que está en tu casa. Puedes observar lo mismo en Colosenses, en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, donde se entiende que era costumbre leer estas cartas a toda la iglesia a la cual iba dirigida la carta, e incluso a otras iglesias. Aprovechemos este mismo texto de la carta a Filemón para señalar cómo desde el inicio sabemos quién era el remitente de la carta, o sea, quién la enviaba. Era Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Y al mismo tiempo, quién era el destinatario, la audiencia a quien se dirigía la epístola: al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Con toda probabilidad, Timoteo sirvió como una especie de secretario para Pablo en la redacción de esta carta, lo cual era muy común en el primer siglo. Recordemos que Timoteo fue instruido desde pequeño por su mamá y por su abuelita. ¿Sabes algo de Timoteo, Josué, o nada? No recuerdas no nada. mucho. Timoteo fue instruido desde muy joven, y desde muy joven fue también puesto por Pablo para encargarse de una iglesia. Y aquí podemos ver con esa probabilidad que él aprendió mucho de Pablo. ¿Se dan cuenta qué hermoso es también cuando hoy en día nuestras iglesias hay ministros que acompañan al pastor, que sirven a la iglesia con todo su amor ferviente? ¿Por qué? Porque aprenden de primera mano, ¿verdad? Miren, quizá hayas leído, primeramente, las epístolas del primer siglo servían para nutrir la relación entre el autor de la carta y las iglesias ya plantadas. Recordemos que Pablo era un misionero. Quizá hayas leído una carta dirigida al presidente de una nación o al presidente del Senado, publicada en un diario de circulación nacional. Es obvio que la carta tiene un destinatario personal, que en este caso sería el presidente, pero al mismo tiempo es igualmente claro que la carta tiene la intención de informar a una audiencia más amplia. ¿A qué voy con todo esto? Que las epístolas del primer siglo proveían información, corrección y enseñanzas teológicas y prácticas, pero además servían para nutrir la relación entre el autor de la carta y las iglesias plantadas. Por eso cuando iniciamos les dije, esta no es una carta común como las que estamos acostumbrados a ver o a leer. Bueno, anteriormente se ocupaban más las cartas, quizá la juventud no sepa mucho de lo que son las cartas, ¿verdad? Inclusive había lo que era el correo postal, donde mandabas cartas de un lugar a otro y le ponían un sobre, se ponía la carta en un sobre y un timbre, ¿verdad? Entonces, actualmente creo que ya no hay correos, ¿verdad? De México, ya no existe eso. Ya después se ha vuelto tecnológicamente, después siguieron los telegramas. Ay, Josué, qué hermosa época nos tocó vivir. En el telegrama únicamente podrías decir 3 o 4 palabras, porque cada palabra te costaba, por ejemplo, un telegrama a alguien: voy pronto a casa, ¿no? O no podías escribir: hola estimada familia, ¿cómo están? Yo estoy bien, porque cada palabra costaba. Entonces en el telegrama era algo rápido y la persona lo recibía, ¿verdad? Igualmente impreso y podía leer el mensaje. Después los correos electrónicos. Eso vino a suplantar el tema de la escritura. Pero yo me imagino que estas cartas que dejó Pablo fueron muy importantes, porque aparte fueron escritas a mano. ¿Se imaginan? Josué, sí sabe lo que te hablo, amada audiencia. Es un gran valor el que hubiera estas cartas. ¿Por qué? Porque
fueron escritas con el corazón de Pablo, con sus vivencias, con todo lo que él quería dejar plasmado para cada iglesia. Hoy en día, como les digo, ya es todo muy rápido. Bueno, ya no hay tanto correos electrónicos, la gente se ha vuelto muy informal de, un WhatsApp, ¿no? O la gente se ha vuelto cada vez más breve. Pero antes te voy a contar que el enamoramiento a una persona, a una mujer o a un hombre era por medio de una carta, escribirle un poema, algo muy bonito. Todo eso se ha perdido. Debemos de volver a lo anterior, como dicen, a lo vintage, ¿verdad? A lo antiguo, porque está la añoranza de lo que era hermoso. Y así estas epístolas forman parte importante de nuestro libro sagrado que es la Biblia, y como tal debemos darles ese valor. Podemos preguntarnos esta noche, ¿cómo leer estas epístolas? Leyéndolas. Sí, claro, pidiendo sabiduría de lo alto, pero ¿qué crees? Debido a su naturaleza, el mejor beneficio de las cartas se obtiene, como dices tú, al leerlas como un todo. Y especialmente si nos ocupamos de leerlas de principio a fin, sin interrupción, así como cuando ves tu serie completa de Netflix y te da la madrugada y vuelves a ver esa serie de Netflix, así igual puedes leer las cartas paulinas. Amado Radio Escucha, tú que eres cristiano, que me estás escuchando, eres cristiano y no eres cristino, ¿verdad? Eres cristiano, proponte en tu corazón leer estas cartas paulinas de principio a fin, sin interrupción, como se las leyeron o como se leyeron las cartas a la iglesia en el inicio. Nada puede servir como sustituto a este ejercicio. Esto permite ver o te permitirá ver con claridad la intención del remitente y los tópicos cubiertos, qué temas está cubriendo nuestro amado siervo Pablo al dejarnos estas cartas paulinas. Además, de esa manera las porciones de las epístolas podrán ser vistas en relación con el todo. Como les digo, es una armonización y por algo están ahí dentro de nuestro canon bíblico. Voy a mostrar las actividades del día de hoy. ¿Está bien, amada Biblia? Y ya después hacemos la oración final. Nada más quisiera terminar a comentar algo. Muestra tus actividades. Esta está muy bonita. Énfasis distintivo y contribuciones de cada una de las cartas paulinas. Oye, eso está muy interesante. Miren, cada uno va a encontrar ese énfasis, esas contribuciones cuando lean las cartas paulinas. Aquí en la página de Josué el Valiente Guerrero, mañana van a poder ver este hermoso resumen de este énfasis, de lo que hace cada libro, esa aportación, esa contribución. Es algo muy hermoso. Oye, ¿qué más nos traes por ahí, Josué? Como un tipo caminito de cada una, o cómo se lee o algo así. Un tipo resumen de cartas paulinas, Nuevo Testamento. Si ven los números, esto es como un caminito. A ver, inicio desde... Sí, esa es no es actividad propiamente, es para conocimiento. Quizá pudiera ser algo muy teórico todo lo que estamos viendo en el programa de hoy, pero sí nos sirve de enseñanza para saber qué estamos estudiando. Ya vamos muy avanzados para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y es necesario ver estas cartas, a quiénes fueron dirigidos, para qué nos sirven, en qué momento podemos acudir a ellas, quizá a sacar una bonita enseñanza bíblica, quizá a dar una enseñanza a un grupo de jóvenes. No lo sé dónde Dios nos lleve a ocupar estos hermosos temas. Crucigramas sobre las cartas paulinas y las cartas generales. Palabras a usar. Yo ya me lo completé, amados amiguitos. Oye, qué hermosa actividad. Ahí puedes poner los nombres de las cartas paulinas. Ay, Josué, déjamelo aquí. Me gustó esa actividad. Pónmelo junto a mí, a mis manitas. No. Bueno, ahorita ya lo levantamos. Bueno, le voy a dejar que le gusta más la Biblia, la de énfasis. ¿Está bien? Ese está muy bonito también, esa actividad. Y por último, la sopa de letras. Cartas paulinas, encuentra las palabras.
Esta es una de las actividades que a mí me gustan mucho y son muy fáciles. Yo ya encontré como más de la mitad, por así decirlo. Amada Biblia, ¿qué tal comentas sobre esta actividad? A ver, ¿cuál es? Ah, muy interesante. Ahí hay muchas palabras, además de cartas, Paulina, palabras claves que están dentro de todos los libros. Oye, está muy bonita esa actividad también, Josué. Y terminamos, amada Biblia. Ya son todas las actividades, gloria a Dios. Amiguitos, vamos a estar orando esta noche al finalizar. Si tienes alguna petición de oración, mándala por favor, para que quizá no te conozcamos, pero Dios te ha puesto esta noche a que estés aquí con nosotros y a nosotros nos pone a orar por ti, a acompañarte en la oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios de milagros, un Dios poderoso, y vamos esta noche a seguir pidiéndole que nos dé un espíritu enseñable, un espíritu dócil, un espíritu humilde a su palabra. Amén. Nada más quisiera terminar comentando algo. Miren, algo que aprendemos a leer Primera de Corintios, que es el libro que vamos a estudiar primeramente Dios el próximo martes, es que en realidad esta era la segunda carta que Pablo escribía a dicha iglesia. Por alguna razón, en la soberanía de Dios, la primera carta enviada no sobrevivió en el tiempo. Afirmo esto por lo que dice Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Claramente podrás percatarte de que hubo una carta enviada de parte de Pablo a la iglesia de Corinto, que precedió a la que hoy conocemos como Primera de Corintios. Esto aporta evidencia acerca del beneficio que tiene leer el cuerpo entero de una epístola. Miren, nuestro amado Señor Jesucristo nos dejó tantas porciones bíblicas tan importantes. A veces podremos ir encontrando cosas que vamos a leer más adelante en otros libros de la Biblia, que vamos a hallar las respuestas, y es hermoso. ¿Por qué? Porque es como ir encontrando tesoros ocultos que tiene nuestro amado Señor Jesucristo para nosotros. Amén. Bueno, entonces, compartiendo esto, vamos ya a orar para quedar despedidos. Es un tiempo que ustedes se deben permitir de dedicar a leer la palabra de Dios. Muchas veces, amados radioescuchas, este es un consejo de mi corazón. No cambiamos porque no leemos las Sagradas Escrituras. El único que puede hacer ese cambio interior es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Si nosotros tenemos un espíritu enseñable, un espíritu dócil, un espíritu manso, vamos a poder ser cambiados en esa medida. Vamos a dejar que el Señor nos haga esa cirugía en nuestro corazón para que pueda haber ese cambio de adentro hacia afuera. Josué empieza con la oración y yo termino, por favor. Señor Jesús, gracias Padre Santo por este día más y nos permitiste estar aquí en este programa, Padre Santo, que sea de bendición para nuestras vidas, Padre Santo. Permítenos que este programa nos haya enseñado mucho sobre tu palabra, Padre Santo, y de que los programas que hagamos, Padre Santo, sean para ti y para nadie más, Padre Santo. Te pido por nuestras vidas, la de mi mamá, la de mi papá y la mía, Padre Santo. Gracias por la vida de la familia y amigos de mi papá y de los amigos que nos escuchan cada martes. Amén. Amado Señor Jesucristo, esta noche nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto, amado Señor. Yo te pido, Padre, que a cada radio escucha, a cada uno de los que hoy estamos aquí en tu presencia, Señor, nos hagas tener ese espíritu enseñable, ese espíritu que ame leer las Sagradas Escrituras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Hay personas que no tienen Biblias y que cuando tienen ese encuentro con tu palabra hay cambios, porque en ti hay poder, Señor, y tú has dejado estas Escrituras llenas de hermosos mensajes, Señor, para tus hijos, para tu iglesia amada. Señor Jesús, esta noche nos presentamos, yo presento a cada pequeño que da inicio
inicio a su escuela el próximo lunes, Señor. Sé tú guiando, sé tú, Señor Jesús, cubriendo con tu sangre preciosa a cada pequeño, mandando a un vallado de ángeles alrededor de cada hijo tuyo, Señor Jesús. Yo te pido que todas esas leyes que hay, Señor, para amenaza de los niños, Señor, sean frenadas, Padre, que haya hombres y mujeres temerosos capaces de enfrentar estas leyes, Señor, de abolir estas leyes, Padre. Yo te pido personas preparadas que instruyan a nuestros hijos, personas, hombres y mujeres temerosos, Señor. Te pido padres preparados que amen a sus hijos, que los acerquen más a ti, Señor. Gracias por estas ondas radiales, Señor, donde tu palabra puede llegar a cualquier corazón que está triste, que hoy se siente decaído, que hoy se siente débil, Señor, que hoy tiene alguna enfermedad. Yo te pido por esas personas que hoy no tienen trabajo, amado Señor Jesucristo. Sé tú proveyendo, sé tú cubriendo esas necesidades, dando esa creatividad para poder emprender algún negocio, pero sobre todo que esas personas, Señor, aprendan a ponerte a ti en primer lugar, amado Señor Jesucristo. Te agradezco por la vida de nuestros radioescuchas, por la vida de cada ministro, de cada pastor, de cada persona, hermano, hermana que viene a esta radio, Señor, hombres y mujeres temerosos que practiquen, Señor, la buena obra, que practiquen la sana doctrina, Señor. También te doy las gracias por la directora de esta radio, Señor, por su familia, Padre. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, porque esta radio ha permanecido, Señor, porque sigue siendo, Señor Jesús, un medio para compartir tu palabra, para hablar de ti. Gracias, Señor, porque tú has abierto esos medios, Señor Jesucristo. Gracias también por cada iglesia, Señor, aquí en Cancún, por esos cursos de verano para los niños, Señor. También te doy las gracias, Padre, por nuestros pastores, Señor. Yo te pido que seas tú cubriendo, Señor, cada necesidad de cada pastor en cada iglesia, de sus familias, Señor. Gracias, Padre, gracias, amado Señor Jesucristo. Así es como quedamos despedidos en tu presencia. Amén, amén, y amén. Y amén. Hasta luego, amiguitos. Te bendigo con todo mi corazón. Buenas noches. En mis manos tengo el poder más grande de la tierra. Tu palabra viva. En mis manos tengo el poder más grande de la tierra. Tu palabra viva está. Gracias por unirse a esta aventura con Josué, el valiente guerrero y la amada Biblia. Que cada enseñanza te llene de fe, alegría y la fuerza para conquistar las promesas de Dios. Nos escuchamos en la próxima misión, y recuerda que la Biblia siempre será tu mejor arma. Yo soy